El rechinido familiar de las llantas sobre la terracería era un sonido que no había escuchado en 3 años. 3 largos años. Cada piedra suelta en el camino parecía golpear el chasis del coche como un pequeño recordatorio de mi exilio autoimpuesto. Afuera, los campos de agave azul se extendían bajo el sol de diciembre de Jalisco, un mar verde y espinoso que era tanto mi cuna como mi jaula. El aire, denso con el aroma dulzón de la tierra y el agave a punto de ser gimado, me llenaba los pulmones con una nostalgia que dolía. A mi lado, Jimena, mi esposa, el ancla que me mantenía cuerdo en medio de mis propias tormentas, sintió la tensión que se acumulaba en mis hombros. Su mano encontró la mía sobre la palanca de cambios, un gesto tan simple y a la vez tan poderoso. ¿Estás seguro de que estás bien, Camilo? Su voz era suave, un bálsamo en el silencio cargado del coche. Apreté su mano, mis ojos fijos en el camino que serpenteaba hacia la hacienda. ¿La verdad? No tengo idea. Siento como si estuviera conduciendo hacia el día del juicio final. Ella sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos preocupados. No es el juicio final. Es solo la cena de Navidad. Para mi padre, a veces son la misma cosa, repliqué, y un amago de sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Miré por el espejo retrovisor a nuestra hija, Renata, de 5 años, dormida en su silla de seguridad, con su pequeño rostro sereno y ajeno a la tempestad que se gestaba en el corazón de su padre. Ella era la razón principal de este regreso. El motivo por el cual estaba dispuesto a caminar de nuevo hacia el ojo del huracán. No vuelvo por ellos, Jime, le confesé en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera romper algún frágil equilibrio. Vuelvo para que Renata conozca sus raíces, de donde viene su padre. Y quizás, hice una pausa, buscando las palabras correctas, quizás para cerrar este capítulo para siempre, sea cual sea el final. Para demostrarme a mí mismo que sus opiniones ya no tienen poder sobre mí. Ella asintió, comprendiendo la guerra no declarada que se libraba dentro de mí. Mi orgullo contra mi dolor. Mi necesidad de validación contra mi deseo de ser libre. Al pasar junto a una huerta de aguacates particularmente frondosa, la memoria me golpeó con la fuerza de un rayo. Tenía 18 años y la emoción me burbujeaba en el pecho. Había pasado semanas encerrado con mi vieja computadora de escritorio, una reliquia que había comprado con mis propios ahorros, aprendiendo a programar con libros sacados de la biblioteca del pueblo. El resultado era un programa simple, rudimentario, que analizaba datos meteorológicos básicos para predecir la probabilidad de lluvia en la región. Corrí al despacho de mi padre, Silvestre, con la pantalla del monitor en mis manos, mostrándole las líneas de código como si le estuviera presentando una obra de arte. Él apenas levantó la vista de sus libros de contabilidad. Sus manos, callosas y manchadas por la tierra, eran el testamento de una vida dedicada al trabajo físico, a lo tangible. Le dio una ojeada rápida a mi creación. La tierra y el cielo te dicen cuando va a llover, muchacho, no esa caja con luces, dijo, su voz grave y despectiva. Deja de perder el tiempo con esos juguetes y ponte a trabajar de verdad. Afuera hay mucho que hacer. El recuerdo todavía picaba. No fue solo el rechazo a mi trabajo, fue el rechazo a una parte fundamental de quién era yo. Para él, el único trabajo de verdad era el que te dejaba tierra bajo las uñas y sudor en la frente. Mi mundo de lógica, de algoritmos, de posibilidades infinitas, era para él un universo incomprensible y, por lo tanto, inútil. Finalmente, tras una última curva, apareció la hacienda El Roble Fuerte. El nombre mismo era una declaración de principios. El arco de piedra con las enormes puertas de madera maciza se alzaba como la entrada a una fortaleza medieval. Los muros de adobe, gruesos y centenarios, parecían guardar los secretos y las tradiciones de generaciones de mi familia. Era majestuosa, imponente y, para mí, profundamente asfixiante. No era un hogar, era el monumento a un legado del que yo había sido sutilmente excluido. Mientras aparcaba la camioneta junto a las de mis hermanos, grandes, ostentosas, vehículos de hombres de verdad, apagué el motor. El silencio repentino fue ensordecedor. Renata se removió en su asiento, despertando. ¿Llegamos, papi?
Preguntó con su vocecita soñolienta. Me giré para mirarla, forzando la sonrisa más genuina que pude. Sí, mi amor. Llegamos a casa del abuelo. Jimena se inclinó y me dio un beso corto en los labios. Recuerda quién eres, Camilo. Eres más fuerte que este lugar. Respiré hondo, el aire frío de la tarde llenando mis pulmones. Apreté el pomo de la puerta del coche. Era hora de enfrentar a los fantasmas. El primer fantasma que encontré fue mi padre. Silvestre estaba de pie en el gran porche de la entrada, su figura alta y recia enmarcada por los pilares de cantera. Su cabello era completamente blanco ahora, y las arrugas en su rostro, curtido por el sol, parecían más profundas que la última vez que lo vi. Llevaba sus botas de trabajo de siempre y una camisa de cuadros que olía a campo y a autoridad. Me acerqué, dejando que Jimena y Renata caminaran un paso detrás de mí. Extendí la mano. Él la tomó, y su apretón fue firme, seco, como cerrar un trato de negocios. No hubo abrazo. Sus ojos grises, agudos como los de un halcón, me escanearon de arriba a abajo en un segundo, evaluando mi ropa, mi postura, buscando alguna señal de debilidad. Camilo, dijo, y mi nombre sonó como un simple reconocimiento de mi presencia, desprovisto de cualquier calidez. Papá, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero entonces, su mirada se desvió hacia la pequeña figura que se escondía detrás de mis piernas. El rostro severo de mi padre se transformó por un instante fugaz. Una suavidad casi imperceptible ablandó las comisuras de sus labios. Y esta debe ser Renata, dijo, y por primera vez su voz tuvo un matiz diferente. Se agachó, un movimiento que parecía costarle un esfuerzo considerable a su orgullosa espalda, hasta quedar a la altura de mi hija. Renata, normalmente extrovertida, se aferró a mí, intimidada por ese hombre imponente. Jimena la animó con una caricia. «Bola, abuelo», susurró la niña. Silvestre sonrió, una sonrisa genuina y rara que le cambió la cara por completo. Extendió una de sus enormes manos callosas y le acarició la mejilla. «Tienes los ojos de tu abuela», dijo en voz baja. Luego, como si ese momento de vulnerabilidad hubiera sido demasiado, se reincorporó bruscamente y su máscara de patriarca inflexible volvió a su sitio. «Entren. El frío está calando». Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y mis hermanos salieron, como si hubieran estado esperando la señal. Fermín, el mayor, con la misma complexión robusta de mi padre y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. A su lado, Lázaro, mi otro hermano, más delgado y con una expresión perpetuamente insegura, siempre un paso detrás de Fermín. «Vaya, vaya», exclamó Fermín, su voz retumbando en el porche mientras me daba unas palmadas en la espalda que me hicieron tambalear. «¿Aún recuerdas el camino a casa, hermanito? ¿O te cansaste de jugar con tus maquinitas en la ciudad?» Forcé una sonrisa. «Siempre es bueno volver a casa, Fermín». «Claro que sí», intervino Lázaro, riendo nerviosamente. «Sobre todo cuando hay ponche y la cena de mamá». Detrás de ellos apareció Sabina, la esposa de Fermín. Alta, elegante, con una mirada calculadora que analizaba a Jimena de pies a cabeza. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. «Jimena, querida, qué gusto verte», dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Ese vestido es, muy sencillo». «Encantador». Jimena, imperturbable, le devolvió la sonrisa. «Gracias, Sabina. A nosotros nos gusta la comodidad». El golpe sutil no pasó desapercibido. Sabina frunció los labios antes de girarse para entrar. Fue entonces cuando una figura menuda y de cabello gris se abrió paso entre el grupo. «Camilo, hijo». «Tía Ofelia», dije, y por primera vez sentí una punzada de verdadero calor. Me abrazó con fuerza, un abrazo frágil pero lleno de un afecto sincero. Al separarse, me deslizó discretamente en la mano un buñuelo tibio envuelto en una servilleta. «Los hice esta mañana». «Sabía que vendrías», susurró, y en sus ojos vi una mezcla de alegría y preocupación. Ella siempre había sido mi aliada silenciosa en aquella casa. Entramos al salón principal.
El olor a pino del árbol de Navidad, a canela del ponche y a cera de los muebles de madera me transportó a mi infancia. La casa estaba exactamente igual, los retratos de mis antepasados mirándome desde las paredes, los muebles pesados y oscuros, la enorme chimenea de piedra donde ahora mis sobrinos jugaban con sus tabletas. Benicio, el hijo de Fermín, de 16 años, apenas levantó la vista para saludar. La conversación antes de la cena fue un campo de minas que yo intentaba navegar con cuidado. Era un monólogo de mi padre y Fermín sobre los únicos temas que consideraban dignos, el precio del aguacate de exportación, un nuevo contrato con una destilería en Estados Unidos, y la última adquisición de tierras. Compramos el rancho de los Valdivia a un precio de ganga, se jactaba Fermín, hinchando el pecho. Estaban ahogados en deudas. Una pésima gestión. Un hombre debe saber manejar lo que es suyo, sentenció mi padre, lanzándome una mirada fugaz y significativa. El mensaje era claro, yo, que había abandonado la tierra, no sabía nada de eso. Intenté participar, conectar de alguna manera. Leí un artículo interesante sobre sistemas de riego por goteo controlados por sensores. Podría optimizar el uso del agua en más de un 30% y... Silvestre me interrumpió con un gesto de la mano. Aquí confiamos en la experiencia, Camilo, no en las máquinas. Mis manos y las nubes me dicen cuando necesitan agua mis árboles. Exacto, añadió Fermín con una risa condescendiente. Nosotros trabajamos, no tenemos tiempo para jugar con aparatitos como tú, hermanito. Me encogí en mi asiento, sintiendo las miradas de todos sobre mí. La humillación era sutil, pero constante. Era una sinfonía de pequeños desprecios orquestada por mi padre y ejecutada con entusiasmo por mi hermano mayor. Jimena me lanzó una mirada de apoyo desde el otro lado de la sala. Le devolví una sonrisa tensa. Solo unas horas más, me dije a mí mismo. Solo unas horas más. Cuando mi madre, una mujer de sonrisa dulce y espíritu apagado por años de sumisión, anunció que la cena estaba lista, sentí un alivio momentáneo. Pero mientras caminábamos hacia el gran comedor, vi la expresión en el rostro de mi padre. Era la misma que ponía cuando iba a tomar una decisión importante e irrevocable en el negocio. Mi estómago se encogió. El juicio final, al parecer, estaba a punto de comenzar. El comedor de la hacienda El Roble Fuerte era un santuario dedicado al poder y la tradición. La mesa de caoba, larga como un día sin pan, podía sentar a 20 personas cómodamente. Estaba vestida con su mejor mantel, bordado a mano por mi abuela, y la vajilla de plata, heredada de generaciones, brillaba bajo la luz cálida del candelabro. Era un escenario diseñado para la grandeza, pero esa noche, para mí, se sentía como el patíbulo. La distribución de los asientos no fue casual. Mi padre, Silvestre, presidía la mesa desde la cabecera, un rey en su trono. A su derecha, Fermín, el heredero aparente. A su izquierda, Lázaro, el leal segundón. Sus esposas e hijos se distribuían a continuación. A mí me asignaron un lugar casi al final de la mesa, junto a mi tía Ofelia y frente a los sobrinos más jóvenes, como si fuera un pariente lejano o un invitado de menor categoría. Jimena se sentó a mi lado, su presencia una pequeña isla de calma en un mar de hostilidad silenciosa. Mi madre iba y venía de la cocina, sirviendo los platos con una sonrisa tensa, su único papel en estas reuniones era el de asegurarse de que el ritual se cumpliera sin contratiempos. El pavo relleno, los romeritos, el bacalao, los aromas de la Navidad llenaban el aire, pero yo apenas podía saborear la comida. Cada bocado se sentía como ceniza en mi boca. La conversación era forzada, un murmullo insustancial sobre el clima y los chismes del pueblo, cuidadosamente evitando cualquier tema que pudiera rozar mi existencia. Era como si yo fuera un fantasma en su propia fiesta familiar. Después del plato principal, justo cuando mi madre traía el postre, sucedió. Silvestre tomó un cuchillo y golpeó suavemente su copa de cristal. El tintineo, agudo y claro, silenció la sala al instante. Todas las cabezas se giraron hacia él. Se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra que parecía cubrir toda la mesa. Apoyó sus manos nudosas sobre la madera pulida y nos miró a todos, uno por uno. Esta familia, comenzó,
su voz grave resonando en el comedor, no se construyó con sueños ni con ideas novedosas. Se construyó con sudor. Con sangre. Con la lealtad a esta tierra que nos ha dado todo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Un legado como el del roble fuerte no se entrega a cualquiera. Se gana. Se defiende. Y necesita herederos que entiendan el valor del trabajo duro, del sacrificio. Hombres que entiendan el lenguaje de la tierra, no el de los clics en un teclado. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Sabía a dónde se dirigía. Cada palabra era una bala apuntada directamente a mi corazón. Vi a Fermín enderezar la espalda, una sonrisa de suficiencia apenas disimulada en su rostro. Vi a Sabina mirar a Jimena con un destello de triunfo en sus ojos. Silvestre entonces fijó su mirada en mí. El resto del mundo pareció desvanecerse. Solo estábamos él y yo, en los extremos opuestos de esa larga mesa, el abismo de toda una vida de incomprensión separándonos. Y en cuanto a la herencia, dijo, arrastrando las palabras para maximizar el impacto. Camilo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. El mundo entero se contuvo. No recibirás ni un peso, su voz fue como el golpe de un martillo, dura, fría, definitiva. La hacienda es para hombres de verdad. La sentencia había sido dictada. El golpe, aunque esperado durante años, me dejó sin aliento. Un jadeo ahogado vino de mi tía Ofelia. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de una angustia impotente. Lázaro clavó la vista en su plato, incapaz de mirarme. Y entonces lo sentí. En medio de la humillación pública, del rechazo absoluto, una extraña calma me invadió. Era la paz que sigue a la batalla más larga. La aceptación de que la guerra por la aprobación de mi padre, una guerra que había librado en silencio toda mi vida, finalmente había terminado. Y yo había perdido. O quizás, me había liberado. Lentamente, levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi padre. No había lágrimas en los míos. No había ira. Solo un vacío insondable. Asentí una sola vez, un gesto casi imperceptible. Luego, con una calma que desconcertó a toda la mesa, bajé la mirada, tomé mi tenedor, corté un trozo de flan napolitano y me lo llevé a la boca. El acto de seguir comiendo, de continuar con el ritual como si nada hubiera pasado, fue mi única defensa. Mi única rebelión. Fue mi manera de decirles, me han dado su peor golpe, y aquí sigo. La tensión en la sala era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Nadie sabía qué decir. Mi impasibilidad los había desarmado. Habían esperado un arrebato, lágrimas, una súplica. No les di la satisfacción. Fue Fermín quien, incapaz de contener su júbilo, rompió el silencio con una risa ahogada que intentó disfrazar de tos. Bueno, creo que las cosas han quedado claras. Mamá, este flan está delicioso. El intento de normalidad era grotesco. La cena continuó en un silencio sepulcral, cada bocado un recordatorio de la fractura irreparable que acababa de ocurrir. Podía sentir sus miradas sobre mí, curiosas, compasivas, triunfantes. Pero yo me concentré en mi plato, construyendo un muro a mi alrededor, pieza por pieza. La batalla había terminado. Ahora solo quedaba sobrevivir a las ruinas. El silencio que siguió a la declaración de mi padre fue más pesado que las vigas de madera centenaria que sostenían el techo de la hacienda. Era un silencio denso, pegajoso, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. La cena de Navidad se había convertido en un velorio, y el muerto era yo, o al menos, la versión de mí que alguna vez había esperado pertenecer a ese lugar. Mis hermanos intentaron reanudar la conversación, hablando en voz baja sobre la próxima cosecha, pero sus palabras flotaban en el aire sin encontrar eco, torpes y fuera de lugar. Mi madre se movía por la mesa recogiendo platos con movimientos mecánicos, su rostro una máscara de dolor que no se atrevía a expresar. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, los desviaba rápidamente, como si mi presencia fuera un reproche viviente a su silencio. Yo, por mi parte, seguía comiendo. Cada bocado era un acto de desafío.
Me negaba a desmoronarme, a darles el drama que anhelaban. Jimena tenía su mano sobre mi rodilla, un ancla firme bajo la mesa. Su calor era lo único que me impedía disolverme en la frialdad de aquella sala. En medio de esa atmósfera fúnebre, el único que parecía ajeno a la tensión era mi sobrino Benicio. El hijo de Fermín, un muchacho de 16 años normalmente introvertido y obsesionado con la tecnología, había vuelto a sumergirse en la pantalla de su teléfono tan pronto como la atención se desvió de él. Lo hacía a escondidas, bajo el mantel, pero en el silencio reinante, el suave tecleo de sus dedos era casi audible. Benicio. Siseó Fermín, lanzándole una mirada furibunda. Te he dicho 100 veces que guardes ese aparato en la mesa. Muestra algo de respeto. Benicio murmuró una disculpa sin levantar la vista, completamente absorto en lo que sea que estuviera viendo. Y entonces, ocurrió. Un jadeo. Fuerte, agudo, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El sonido cortó el aire como un látigo. Todos nos giramos para mirar a Benicio. El muchacho tenía los ojos abiertos como platos, fijos en la pantalla de su teléfono. Su rostro había perdido todo el color. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. ¿Qué demonios te pasa ahora?, gruñó Fermín, irritado por la interrupción. Benicio no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló su teléfono, como si contuviera una aparición. Papá, logró articular finalmente, su voz un hilo agudo y tembloroso. Tío. Tío Camilo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podía saber él? En todos estos años, jamás había compartido los detalles de mi trabajo con nadie de la familia. Para ellos, yo era el dueño de una pequeña empresa de computadoras en Guadalajara, una startup que, en su mente, probablemente apenas sobrevivía. ¿Qué pasa con tu tío Camilo?, preguntó Silvestre, su voz cargada de impaciencia. Benicio tragó saliva, sus ojos saltando de la pantalla a mi rostro con una incredulidad casi cómica. Su compañía. Agrotech del Sol, balbuceó. Forbes México, acaban de publicar un artículo, hace una hora. El nombre Forbes flotó en el aire, cargado de un peso que todos en esa sala entendían. Era un lenguaje universal, el lenguaje del dinero y el éxito. ¿Y qué dice ese artículo?, preguntó Sabina, inclinándose hacia adelante con un interés repentino y depredador. Benicio parecía incapaz de procesar las palabras que estaba leyendo. Las leyó en voz alta, casi para sí mismo, su voz subiendo de tono con cada sílaba. Dice. El gigante tecnológico internacional, Terra Corp, anuncia la adquisición de la innovadora startup mexicana Agrotech del Sol, fundada por el ingeniero Camilo Ríos. En un acuerdo histórico que redefine el futuro de la agrotecnología en Latinoamérica. Un murmullo recorrió la mesa. Vi a Fermín y Lázaro intercambiar una mirada confusa. Mi padre permanecía impasible, pero noté que sus nudillos se habían puesto blancos al apretar el borde de la mesa. Sigue leyendo, ordenó, su voz un gruñido bajo. Los ojos de Benicio escanearon frenéticamente el texto. Y entonces, su voz se rompió en un grito ahogado que hizo que todos se sobresaltaran. Levantó la vista del teléfono, su rostro una mezcla de asombro, shock y una extraña forma de orgullo. Miró directamente a Fermín, luego a mi padre, y finalmente a mí. La sala entera contuvo la respiración. Benicio tomó aire y gritó, su voz de adolescente resonando contra las paredes de piedra, destrozando para siempre el orden establecido de nuestro pequeño universo familiar. $500 millones. El número explotó en la sala. La compraron por $500 millones. Y el artículo dice que el tío Camilo es el accionista mayoritario. El tío Camilo está en la lista de los empresarios tecnológicos más exitosos del año. Silencio. Un silencio de muerte. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía haber absorbido todo el aire de la habitación. El tenedor de Fermín, que sostenía a medio camino de su boca, cayó de sus dedos y golpeó su plato de porcelana con un clink agudo y solitario que pareció durar una eternidad.
La mandíbula de Sabina se desencajó visiblemente, su máscara de superioridad se hizo añicos en un instante. Lázaro me miraba con una expresión de puro y absoluto desconcierto, como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Pero mi atención estaba fija en mi padre. El gran Silvestre Ríos, el patriarca, el roble fuerte. Su rostro, normalmente un mapa de certezas y autoridad inquebrantable, se había convertido en una máscara de yeso. El color desapareció de sus mejillas curtidas, dejándolo con una palidez cerosa. Sus ojos, antes fríos y sentenciosos, ahora estaban clavados en mí, dilatados por una incredulidad total. En ese instante, el poder en la sala cambió de manos. Ya no era el hijo desheredado. Ya no era el soñador inútil. En el lapso de un solo grito, me había convertido en una cifra. Un concepto. Un enigma que ellos no podían comprender ni controlar. Y en medio de ese silencio atronador, por primera vez en toda la noche, sonreí. La sonrisa en mi rostro fue el detonante. Rompió el hechizo del shock y desató el caos. «Eso es imposible», exclamó Sabina, la primera en encontrar su voz. Su tono era agudo, casi un chillido. «Es un error. Y Benicio, seguramente leíste mal. Debe ser otro Camilo Ríos». «No es un error», replicó Benicio, ahora envalentonado por la magnitud de su descubrimiento. «Aquí está su foto, mamá. Es el tío Camilo. Mira». Se levantó y prácticamente corrió por el costado de la mesa, pero antes de que pudiera mostrarle el teléfono a su madre, una voz grave y tensa lo detuvo en seco. «Aquí». Era mi padre. Silvestre no había movido un músculo, pero sus ojos ardían con una intensidad nueva. Extendió su mano, una orden silenciosa e inapelable. Benicio, intimidado, se acercó y le entregó el teléfono como si fuera un objeto sagrado y peligroso. Todos los ojos de la familia se clavaron en el rostro de mi padre mientras él miraba la pequeña pantalla. Observamos en tiempo real cómo la incredulidad luchaba contra la evidencia. Vimos sus cejas fruncirse, sus labios apretarse en una línea delgada. Vimos el casi imperceptible temblor en sus manos, esas manos que yo solo había conocido como firmes y seguras. Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos a través de la larga mesa. No había ira en ellos ahora, ni desprecio. Había algo mucho peor, una confusión abrumadora. 500 millones, murmuró, la cifra sonando extraña y ajena en su boca. ¿Es esto cierto, Camilo? La sala entera se giró hacia mí. El jurado esperaba mi declaración. Dejé mis cubiertos a un lado, con una lentitud deliberada. Tomé la servilleta de lino, me limpié las comisuras de los labios y bebí un sorbo de agua. Disfruté de su silencio, de su atención total, una atención que nunca me habían concedido por ser quien era, sino por lo que ahora representaba. Sí, papá. Es cierto, dije, mi voz tranquila cortando la tensión como un bisturí. La venta se finalizó la semana pasada. Un torbellino de exclamaciones ahogadas llenó la sala. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó mi madre, su voz un susurro tembloroso lleno de reproche y asombro. ¿Cuándo pensabas contarnos?, exigió Fermín, poniéndose de pie de golpe, su rostro enrojecido por una mezcla de envidia y una incipiente codicia. $500 millones, dijo Lázaro para sí mismo, mirando al vacío. Levanté una mano, un gesto simple que, para mi sorpresa, los silenció a todos. El poder de esa cifra era absoluto. Miré a mi madre. No lo dije, mamá, porque quería, por una vez, tener una cena de Navidad normal. Quería que me vieran a mí, Camilo, su hijo, su hermano. No a una cuenta bancaria. Luego giré mi cabeza hacia mi padre. Y para ser honesto, papá, no lo dije porque nunca preguntaste. Nunca te importó lo que hacía. Para ti, mi trabajo siempre fue un juego, mis ambiciones eran juguetes de computadora. ¿Habría hecho alguna diferencia si te hubiera dicho hace un año que mi empresa estaba valorada en 100 millones? ¿O en 200? No. Porque para ti, el éxito solo se mide en hectáreas de agave y barriles de tequila.
El único éxito que respetas es el que se parece al tuyo. La verdad de mis palabras colgó en el aire, brutal e innegable. Silvestre no pudo sostenerme la mirada. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre bajar la vista. Fue Fermín, siempre el pragmático, siempre el hombre de negocios, quien se recuperó primero. La conmoción en su rostro fue reemplazada rápidamente por el cálculo. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Camilo, hermano. Dijo, su tono ahora untuoso y fraternal, una transformación repugnante. Esto es increíble. Tenemos que hablar. En serio. Piensa en las posibilidades, tu tecnología, la inteligencia artificial aplicada a la hacienda. Podríamos optimizarlo todo. La cosecha, la logística. Podríamos ser socios. La hipocresía era tan descarada que casi me hizo reír. Hace 10 minutos, yo era un inútil indigno de recibir un solo peso. Ahora, era un socio potencial. Jimena, que había permanecido en silencio a mi lado, no pudo contenerse. Es curioso que pienses en eso ahora, Fermín, dijo, su voz tranquila pero cortante como el hielo. Hace media hora, el trabajo de tu hermano no era más que un juego. Fermín tuvo la decencia de sonrojarse. Sabina le lanzó una mirada asesina a Jimena. La guerra había cambiado de frente. Bueno, las cosas cambian, tartamudeó Fermín. No sabía la escala. No, Fermín, lo interrumpí, mi voz ahora fría. Las cosas no han cambiado. Lo único que ha cambiado es tu percepción de mi valor. Y eso, francamente, dice más de ti que de mí. Me puse de pie. La cena, para mí, había terminado. Si me disculpan. Necesito un poco de aire. Mientras me alejaba de la mesa, sentí todas sus miradas en mi espalda. Pero ya no me pesaban. Por primera vez, se sentían ligeras. Sabía que la noche estaba lejos de terminar. La tormenta real apenas comenzaba, pero la primera batalla, la más importante, la había ganado sin mover un solo dedo. La verdad, a veces, es la mejor arma de todas. Salí al patio trasero, el aire frío de la noche de Jalisco fue un alivio bienvenido en mi piel acalorada. El cielo estaba despejado, un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas brillantes. Eran las mismas estrellas bajo las cuales había crecido, soñando con mundos lejanos, mundos de lógica y código que parecían infinitamente más acogedores que el que habitaba dentro de los muros de la hacienda. No había estado allí ni 5 minutos cuando la puerta se abrió detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. El peso de sus pasos sobre las baldosas de piedra era inconfundible. Camilo. La voz de mi padre era diferente. Había perdido su filo autoritario. Ahora sonaba hueca, cansada. Me giré para enfrentarlo. A la luz de la luna, parecía más viejo, más frágil de lo que jamás lo había visto. La imponente figura del patriarca se había encogido. Tenemos que hablar, dijo, y era una petición, no una orden. Asentí y lo seguí en silencio de regreso al interior, no al comedor caótico, sino a su santuario privado, el despacho. La habitación olía a cuero viejo, tabaco y poder. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura llenas de libros de contabilidad, títulos de propiedad y fotos enmarcadas de mis hermanos en eventos agrícolas, de mi padre recibiendo premios. De generaciones de hombres ríos posando orgullosos frente a la hacienda. No había ni una sola foto mía. Cerró la pesada puerta de madera, y el sonido sordo nos aisló del resto de la casa, encerrándonos con décadas de resentimiento y palabras no dichas. Se sentó pesadamente detrás de su enorme escritorio de caoba, el trono desde el cual había dictado las leyes de nuestra familia durante tanto tiempo. Pero esa noche, el escritorio parecía demasiado grande para él. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos entrelazadas sobre la superficie pulida. Yo permanecí de pie, esperando. No iba a ser esto fácil para él. Construiste todo eso, solo, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. No era una pregunta. No exactamente solo, repliqué, mi voz tranquila. Tuve un equipo increíble.
Inversionistas que creyeron en mí. Una esposa que me apoyó cuando ni yo mismo creía en mí. El reproche implícito flotó entre nosotros. Nunca te pedí ayuda, continué, acercándome al escritorio. No después de lo de la universidad. Aprendí muy joven que tu apoyo venía con condiciones. Condiciones que yo no estaba dispuesto a cumplir. Él levantó la vista, y en sus ojos vi una confusión genuina. ¿Qué condiciones? Yo solo quería lo mejor para ti. Quería que tuvieras una vida segura, aquí, en la tierra que es tuya por derecho. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Segura? ¿O controlada? Padre, nunca se trató del dinero. Ni entonces, ni ahora. Esta noche, cuando me desheredaste, no me dolió perder la hacienda. Me dolió la confirmación final de que, para ti, yo no valía nada. Eso no es. Sí lo es. Lo interrumpí, mi voz finalmente quebrándose con el peso de la emoción contenida. Nunca ha sido sobre el dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de que, por una maldita vez en tu vida, me miraras y dijeras, estoy orgulloso de ti, hijo, no por seguir mis pasos, sino por tener el valor de forjar los tuyos. Se trataba de necesitar a mi padre. Las lágrimas que me había negado a derramar en la mesa ahora ardían en mis ojos. Me di la vuelta, dándole la espalda, luchando por recuperar el control. El silencio se prolongó. Esperaba una defensa, una justificación, otro sermón sobre la tradición. En cambio, escuché un sonido que nunca antes había oído de mi padre, un suspiro profundo, tembloroso, el sonido de un hombre completamente derrotado. La hacienda, comenzó, su voz tan baja que apenas pude oírla. La hacienda está en problemas, Camilo. Graves problemas. Me giré lentamente. Su rostro estaba hundido entre sus manos. ¿Qué quieres decir? Pregunté, la confusión reemplazando mi ira. Levantó la cabeza, y la máscara de orgullo se había desvanecido, revelando a un hombre viejo y asustado. Esa compra de tierras de la que Fermín se jactaba, fue un desastre. Pagó demasiado. Pidió un préstamo enorme contra la hacienda, convencido de que la próxima cosecha lo cubriría todo. Pero hubo una plaga, perdimos casi el 40% de la producción. Los bancos, nos están asfixiando. La revelación me golpeó como una ola de agua fría. El castillo que parecía tan inexpugnable estaba podrido por dentro. La decisión de esta noche, continuó, su voz rota. Dejarte fuera, fue un acto de desesperación. Pensé que si consolidaba todo en Fermín y Lázaro, quizás podríamos mostrar un frente unido, renegociar, no quería que te vieras arrastrado en esto. La ironía era tan cruel, tan amarga, que casi me ahogaba. Me había desheredado para protegerme de la ruina que él y mis hermanos habían creado, asumiendo que yo era el débil, el que necesitaba ser salvado. Me senté en la silla frente a su escritorio, el cuerpo de repente pesado. Lo miré, y ya no vi al tirano de mi infancia. Vi a un hombre atrapado en su propia leyenda, aterrado de admitir que había fracasado. Su crueldad no nacía de la malicia, sino del miedo y del orgullo. Eso no lo hacía menos doloroso, pero lo hacía, comprensible. Trágicamente humano. Entiendo, dije finalmente, la palabra sonando hueca en la quietud de la habitación. Se aferró a esa palabra como un hombre que se ahoga a una tabla. ¿De verdad? Lo miré directamente a los ojos. Entiendo el porqué. Pero entender no es lo mismo que perdonar. El daño está hecho, papá. Durante 30 años. Esta noche solo fue el último capítulo. Necesito tiempo. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. La confesión lo había vaciado de toda su fuerza. Nos quedamos allí, padre e hijo, extraños sentados en las ruinas de lo que podría haber sido, el abismo entre nosotros ahora lleno no solo de resentimiento, sino también de una verdad devastadora. Salí del despacho sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. La atmósfera en el salón había cambiado. La conmoción inicial había dado paso a un murmullo incómodo. Mi familia me miraba de una manera nueva,
como si estuviera viendo a un extraño con un rostro familiar. Ya no era solo Camilo, era una cifra, un concepto que no encajaba en su mundo. Jimena se acercó a mí de inmediato, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tomé su mano y la apreté. Vámonos a casa, Jime. Por favor. Ella asintió, sin hacer más preguntas. Mientras recogíamos nuestras cosas y despertábamos a Renata, la procesión de despedidas comenzó. Fue un espectáculo surrealista de torpeza y afectación. Fermín y Sabina fueron los primeros. Se acercaron a mí con sonrisas tensas y forzadas. Camilo, hermano, no te vayas así, dijo Fermín, su tono ahora meloso. Lo de esta noche fue un malentendido. Papá está bajo mucha presión. Deberíamos hablar mañana, con calma. Trazar un plan. No creo que haya nada que planear, Fermín, respondí, mi voz plana y sin emociones. Claro que sí. Insistió Sabina, con un brillo desesperado en los ojos. Somos familia. Y los negocios familiares son lo primero. Deberías invertir aquí, en tus raíces. La desfachatez de sus palabras era asombrosa. Me limité a mirarlos hasta que la incomodidad los hizo retroceder. Cuando pasé junto a Lázaro, que estaba parado torpemente cerca de la puerta, él me detuvo, poniendo una mano en mi brazo. Evitó mi mirada, sus ojos fijos en el suelo. Camilo, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento. De verdad. Siempre supe que eras el más listo de nosotros. Y yo nunca dije nada. Fui un cobarde. Levantó la vista por un segundo, y vi una vergüenza genuina en sus ojos. Felicidades. De verdad, estoy muy orgulloso de ti. Sus palabras, torpes y tardías, fueron las más sinceras que había escuchado en toda la noche. Asentí, reconociendo su esfuerzo. Gracias, Lázaro. La tía Ofelia me abrazó en la puerta, apretándome con una fuerza sorprendente. Yo siempre supe que llegarías lejos, mi niño, susurró en mi oído, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No dejes que te amarguen el corazón. Finalmente, estaba mi madre. Se interpuso en nuestro camino justo antes de salir, retorciendo un pañuelo en sus manos. Hijo, no te vayas enojado. No estoy enojado, mamá, la interrumpí suavemente, pero con firmeza. Estoy cansado. Ella asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Llámame, por favor. Prometí hacerlo, aunque ambos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes. El viaje de regreso fue silencioso. Renata se durmió de nuevo en el asiento trasero. La noche era oscura, y la carretera se desenrollaba frente a nosotros como una cinta negra. Jimena conducía, permitiéndome perderme en mis pensamientos. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, su voz rompiendo el silencio. Suspiré, un sonido que pareció venir desde lo más profundo de mi alma. Vacío. Extraño. Es como si hubiera ganado una guerra que nunca quise pelear. Conseguí la validación que, en el fondo, siempre busqué. Pero no se siente como una victoria. Se siente amargo. Ella extendió la mano y acarició mi nuca. La victoria no es la reacción de ellos, Camilo. Ni su respeto tardío, ni su codicia repentina. La victoria es que tú sabes quién eres. Y que construiste todo eso a pesar de ellos, no gracias a ellos. La victoria es que nosotros, tu verdadera familia, siempre lo supimos. Apoyé mi cabeza en su mano, cerrando los ojos. Tenía razón. Mi hogar ya no estaba en aquella hacienda imponente y fría. Mi hogar estaba aquí mismo, en este coche, con mi esposa y mi hija. Las piezas rotas de mi pasado seguían esparcidas por el camino detrás de mí, pero por primera vez, no sentí la necesidad de volver a recogerlas. Era hora de mirar hacia adelante. Pasó un año. Un año de llamadas telefónicas tensas, de negociaciones llevadas a cabo a través de abogados, y de una lenta y dolorosa redefinición de lo que significaba la palabra familia. No les di un cheque en blanco.
No me convertí en el salvador pródigo que regresó a rescatar el imperio en decadencia. Hacerlo habría perpetuado la misma dinámica de poder y dependencia que me había oprimido toda mi vida. En cambio, hice lo que mejor sabía hacer, les presenté una propuesta de negocios. Mi empresa, bajo su nueva estructura dentro de Terra Corp, ofreció un plan de rescate para la hacienda El Roble Fuerte. No era un regalo, era una inversión. Implementaríamos nuestra tecnología de punta para modernizar cada aspecto de la producción, desde el riego de precisión y el monitoreo por drones hasta la optimización de la cadena de suministro y la logística de exportación. Salvaríamos la hacienda, sí, pero a cambio, mi corporación adquiriría el 60% de las acciones y el control operativo total. Mi padre y mis hermanos pasarían de ser dueños a ser empleados en su propia tierra, con puestos directivos, pero reportando a un gerente de operaciones que yo designaría. La negociación fue brutal. El orgullo de mi padre se resistió hasta el último momento. Pero los números no mienten y los bancos estaban a punto de ejecutar la hipoteca. A regañadientes, aceptaron. Silvestre firmó los papeles con la mano temblorosa de un rey que abdica a su trono. Y así, un año después, me encontré conduciendo de nuevo por el mismo camino de terracería. Pero todo era diferente. La ansiedad en mi pecho había sido reemplazada por una calma resuelta. La camioneta que conducía era mía, y no sentía la necesidad de disculparme por ella. La cena de Navidad de ese año se celebró en la misma mesa de caoba, pero la dinámica era irreconocible. La atmósfera ya no estaba cargada de tensión, sino de una extraña mezcla de respeto a regañadientes y una eficiencia casi corporativa. Silvestre ya no se sentaba en la cabecera. Ese lugar ahora lo ocupaba el nuevo gerente general, un ingeniero agrónomo brillante que yo había contratado. Mi padre se sentaba a su lado, escuchando atentamente mientras el gerente discutía los informes de rendimiento del último trimestre. Estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el de los datos y la eficiencia, y aunque le costaba, lo estaba intentando. Fermín, ahora director de operaciones de campo, había perdido su arrogancia. Tener que justificar sus decisiones con métricas y resultados medibles lo había convertido en un hombre más humilde y, sorprendentemente, en un mejor gerente. Lázaro, liberado de la sombra de su hermano mayor, había encontrado su vocación en la dirección de recursos humanos, un puesto donde su naturaleza más empática y su habilidad para escuchar eran una verdadera fortaleza. Benicio, mi sobrino, acababa de regresar de una pasantía de verano en las oficinas centrales de mi empresa. Sus ojos brillaban de emoción mientras me contaba sobre el proyecto de aprendizaje automático en el que había estado trabajando. En él, vi el reflejo del niño que yo había sido, pero con una diferencia crucial, él tenía a alguien que creía en su pasión. El momento más surrealista de la noche llegó después de la cena. Salimos al patio, y vi a mi padre, Silvestre, de pie junto a mi hija, Renata. Sostenía una tableta en sus manos callosas. Mira, mija, le decía, su voz grave ahora teñida de asombro. ¿Ves ese puntito de luz en el cielo? Es un dron. Está usando una cámara infrarroja para ver qué árboles necesitan más agua. Tu papá lo diseñó. Renata miraba la pantalla fascinada. Y yo miraba a mi padre, viendo cómo le explicaba a su nieta, con un orgullo torpe pero innegable, la misma tecnología que una vez había ridiculizado como juguetes. En ese momento, comprendí la naturaleza de mi victoria. No había destruido el legado de mi padre, lo había obligado a evolucionar. No había borrado la tradición, la había fusionado con el futuro. Más tarde esa noche, mientras el resto de la familia conversaba animadamente en el salón, mi padre y yo nos encontramos solos en el porche, mirando el mismo cielo estrellado de un año atrás. Funciona, dijo él, rompiendo el silencio. No era un cumplido, sino una declaración de hechos, la máxima concesión que su orgullo le permitiría. Tu sistema. Funciona. Asentí. Lo sé. Permanecimos en un silencio cómodo por un momento. Hice todo mal contigo, Camilo, dijo de repente, su mirada perdida en la oscuridad. Fui un necio. Tenía tanto miedo de que el mundo cambiara, de que las cosas que yo valoraba dejaran de importar, que intenté detener el tiempo.
Y al hacerlo, casi te pierdo a ti. Era lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría de él. Y era suficiente. El legado no se trata de preservar las cosas exactamente como son, papá, le dije suavemente. Se trata de transmitir los valores para que la siguiente generación pueda construir algo aún mejor. Me miró, y en sus ojos vi una comprensión tardía, pero sincera. La noche que mi padre me quitó mi herencia, creí que lo había perdido todo. Ahora me daba cuenta de que, irónicamente, había sido el mayor regalo que pudo darme. Me liberó de la carga de sus expectativas y me obligó a construir mi propio legado, desde cero. Mi valor nunca estuvo en una lista de Forbes ni en el precio de venta de mi compañía. Siempre estuvo en mi capacidad para ver un futuro diferente y en el coraje para construirlo. Pero el dinero, esa fría y brutal herramienta, fue la llave que abrió la puerta a una conversación que mi familia era demasiado orgullosa, y estaba demasiado rota, para tener por sí misma. Y al abrir esa puerta, nos dio la oportunidad, no de volver al pasado, sino de empezar a construir, juntos, un futuro diferente.